Hola, buenas tardes. Eh, Hoy la clase que vamos a abarcar es sistema 1.3. Habíamos visto en las clases anteriores el sistema 3.1 y el sistema 4.0. Bien, me voy a compartir pantalla. Bien, a la hora de hablar este sistema, este, antes de arrancar, es un trabajo que hizo Coco Mareco, que lo trabajó en la ñata, cuando él dirigía la ñata y nada, tuvo la amabilidad de compartir ese trabajo, los videos y lo que él había desarrollado en ese equipo. Estamos hablando de un posicionamiento que se arranca a partir de esta situación, desde un cierre armador con dos alas en amplitud y un pivot que puede jugar en diagonal, pero bien profundo o en la zona media. Estructura de este posicionamiento, digamos, de ataque: el jugador que ocupa el rol de cierre, jugador específico, gran dominio del uno contra uno, buen manejo de la lateralidad, lo que le puede permitir salir hacia ambos lados de sus perfiles para rematar o para asistir a sus compañeros. En esas situaciones en las que fija con caminatas en el uno contra uno sobre el eje, importante que tenga buena lectura también sobre las posibles fijaciones al impar, lo que es las situaciones de cobertura de los alas que están en las bandas, previo al desborde o en el cambio de ritmo también, para asistir y pasar a esos alas sobre las bandas de acuerdo al posicionamiento que ocupen los defensores. Fortaleza mental, más que nada en el aspecto psicológico, porque eh, primero para tomar riesgo y segundo para afrontar situaciones que quizás pueden ser adversas para ese jugador, seguramente tras algún error o alguna situación que tenga una pérdida que termine en gol, esa fortaleza para seguir enfocado en el partido y seguir eh, intentando realizar, si el entrenador lo quiere, este tipo de situaciones en ataque, que en defensa eh, tiene un aspecto ahí a la hora de tener en cuenta el entrenador rival, a la hora de marcar también este posicionamiento y sobre todo a este tipo de jugadores. Vamos a ver algunos videos. Desde el saque del medio, los dos alas ya en amplitud, el jugador que está de pivot ya lo ponen un poco más en diagonal y la situación de uno contra uno, más acá atacaron un espacio que el jugador de Estrella de Bodo lo interpretó bien, no se durmió, y bueno, este sería el factor de fortaleza mental, ¿no? Que es importante seguir, que no caiga, que siga compitiendo. Los alas, importante que tienen que jugar bien pegados a las bandas, dar amplitud, porque eso va a hacer que puedan separar lo mejor posible las líneas defensivas entre el defensor que marca a este atacante con pelota y el defensor que los marca a ellos en las bandas. Bien perfilados, o sea, bien orientados con la espalda hacia la banda, eh, para poder interpretar también bien el juego y optimizar todo lo que es situaciones de controles, si son asistidos por este jugador. En base a esa amplitud, eh, buenos en el uno contra uno, importante en lo posible también que tengan buena lateralidad, o en todo caso ver el tema de jugar a pierna cambiada, si es en profundidad. Posibilidad de que si está muy cercano, poder trabajar invasiones directas por delante del defensor también, más que nada porque ahí se da una situación que las coberturas suelen muchas veces tener un poco más de referencia sobre la pelota cuando se genera el uno contra uno y pierden un poco de referencia sobre el defensor el atacante que están marcando sobre las bandas. Y bueno, esa situación en ataque se puede aprovechar para hacer invasiones por delante de, de este jugador, por delante de su campo visual, y en ese mismo momento puedan ser asistidos. Alternativas también
vamos a ver para complementar ese uno contra uno con el cierre, situaciones ya de sobreposiciones, cruces, cortinas, bloqueos. Vamos a ver un poco esto, las situaciones de esos jugadores que invaden por delante en base a esa amplitud, que invaden por delante. Acá importante también la lectura sobre en el cambio de ritmo, en el uno contra uno, también el cambio de ritmo de la invasión, y bueno, ya la lectura también del pasador para dar el pase a la pierna más alejada, para que pueda optimizar ese control y no la pierna más cercana del defensor, ¿no? Bien, vamos a seguir viendo otros videos, situaciones de rodear y ganar espalda, digamos. Más que nada situaciones de que cuando el defensor queda defendiendo línea de pase, poder ganar esa espalda, esa situación en vertical hacia el arco rival. Bien, vamos a ir avanzando con otros videos. El pivot, acá, importante que esté ubicado entre el arquero y los últimos 5 metros en la zona de finalización. Eh, También va a depender mucho de la altura donde se genere el uno contra uno. Esta situación de 5 metros seguramente se va a dar mucho cuando la defensa esté mucho más hundida, seguramente. Al momento de que el uno contra uno previo al desborde, debe ser pacientes, no debe moverse antes. La idea es que genere ese espacio sobre el eje y que a partir de la posición que asuma el cierre a la hora de marcarlo, cuando se genera el uno contra uno, ahí intentar no desmarcarse, sino ponerse en diagonal al lugar donde va el uno contra uno, ponerse en el diagonal hacia el otro sector para ver si es una opción de pase ahí en esa zona de finalización. No hace falta que sea un pivot dominante o fijo, móvil, que aguante de espalda, digamos, sino un pivot que sea móvil, que sea intuitivo ahí en esa zona, para intentar buscar esas líneas de pase y buscar rematar. Posibilidad como alternativa también sea un complemento. Coco mucho esto no lo trabajaba, trataba de liberar un poco ese espacio en el eje con el pivot, pero bueno, también está esa posibilidad de que ese pivot venga sobre el uno contra uno y trate de generar situaciones de bloqueo ciego. Bien, vamos a ver algunas animaciones. Acá el pivot ya estaba volcado en este lado, este es un ala, hay dos ahí alineando, pero bueno, uno ya se puso en diagonal, digamos, y después generaron la situación de triangulación en continuidad. Estos son con defensas en zona alta, situaciones donde lo van a buscar en zona alta, y esta es quizás una situación más en zona media, en donde el pivot ya del medio va hacia la diagonal. Y bueno, acá liberó bastante espacio para los alas en la finalización. Vamos a ver alguna que haya sido opción de pase acá. Que haya sido opción de pase en esa zona de finalización. Bien, seguimos avanzando con los videos. Eh, Situaciones ya si se quieren poner conexiones con pivot, ya sea para remates de los alas o la misma conexión del cierre. Acá ya está haciendo la base, está ganando la posición. Y el que entra a Sedu la deja pasar y después entra un tercer hombre atrás. A lo mismo, ya viene, se postea. Estamos viendo
defensas diferentes alturas. Y bueno, acá esta situación, ¿no? Que si no, si doblan la marca al pivot, está claro que genera espacios también para el ala en continuidad. Y el tema de las descargas, como vieron acá. Bueno, ya hablando un poco más de la aplicación táctica, eh, como pudieron ver, eh, rinde mucho ante cualquier tipo de defensa y cualquier tipo de altura, sobre todo. Eh, lo que es defensas cerradas bajas también, salida de presión, saques del medio, laterales ofensivos que sean en tu propio campo, en zona uno, digamos, y laterales ofensivos cerca del arco rival, laterales en zona 2 o zona 3, los más cercanos al área rival. Vamos a ver algunas situaciones. Esto es en Boca, cuando Coco estaba en Boca ahí con Hernán. Una situación ya sobre el uno contra uno de Kiki, o creo que Kiki o Andrés, no puedo ver bien, pero sobre posiciones son acá. Ya sobre el uno contra uno, generar con un ala una situación de pivot para las entradas. Y acá ya estamos empezando a ver algunas acciones ya de complemento de ese uno contra uno. Bien, que se trabajaba en Boca ahí a la hora de trabajar este posicionamiento y tratar de dividir un poco mejor las coberturas en la defensa rival. Te cabe la sobreposición, bueno, la lectura buena del pivot, del pivot, del falso pivot, para ver si tiene la ventaja el compañero que sobrepone, va a ver mucho el tema de la lectura de la defensa, o él mismo para girar y para rematar. Bien, y acá una situación de aclarado en el eje, sobre un lateral en zona media. Ahí ya Boca está dividiendo, está yendo en profundidad hacia el fondo. Y acá lo que se sacaron una ventaja más que nada es para un remate en zona de finalización. Bien, el tema de salidas desde el medio también, saque del medio. Esto la ñata todavía lo sigue haciendo, ¿eh? Con Edu, obviamente. ¿Qué ventajas tiene este posicionamiento? En primer lugar, en el uno contra uno te permite espacio para salir hacia ambos lados del eje. También te puede generar ventajas para remates ante defensas que son muy bajas. En el uno contra uno te genera situaciones no solamente a nivel defensivo de fijar al defensor, sino también el tema de las coberturas, como habíamos hablado anteriormente. Te quita la iniciativa, o sea, a vos como equipo rival te saca iniciativa, sobre todo si decidís cerrarte un poco más y tratar de trabajar con las líneas defensivas juntas y defender mejor este tipo de jugadores en ataque. Te provoca en defensas altas todo lo contrario, te divide mucho las líneas, te complica mucho el tema de las ayudas, las coberturas, y bueno, ahí tenés que decidir si querés hacer individual y arriesgarte a defender situaciones de inferioridades o quizás trabajar con una defensa zonal ahí e intentar no perder altura defensiva y tratar de buscar que las líneas estén juntas con ese tipo de sistema zonal. También te genera mucho desgaste mental en el rival, o sea, un dominio psicológico, porque más que nada, si no lográs nivelar el duelo en el uno contra uno con ese jugador que lleva la pelota en el eje, a nivel defensivo te va a complicar y sobre todo a nivel de confianza y a nivel psicológico también te va a complicar en la planificación del partido. Bien, voy a recuperar el archivo que justo se cortó.
Bien, estábamos terminando de ver esto y vamos a ver los videos. Situaciones. Voy a mostrar uno o dos videos porque estamos viendo más o menos las mismas situaciones tácticas reiteradas, pero como para cerrar detalles. El tema de que te genera espacio en los uno contra uno hacia cualquiera de los dos sectores. Acá ya vamos a empezar a ver situaciones de Añate y de Boca eh, al mismo tiempo. Bien, dos acciones de acá, de los espacios. El tema de las coberturas, que te da la posibilidad de fijar cobertura y generar ventajas para los alas, digamos. Bien, las dos coberturas, los dos alas en amplitud. Y dividir líneas defensivas, o sea, esto en zona alta. Y este es otro tipo de jugador que trabaja bastante, se llama Robinho, juega también un brasileño nacionalizado en la selección rusa y es un jugador que tiene las mismas características, digamos, que Edu Maldonado. Y bueno, acá una defensa alta, individual, te provoca esto, ¿no? Que te divide mucho las líneas y si ese jugador pasa, te genera esto, ¿no? Situaciones de inferioridad para defender en continuidad. Bien. Las desventajas, bueno, como vimos en el primer video que arrancamos la presentación, una pérdida que vos tengas ahí con ese jugador, se van directo a finalizar uno contra el arquero. No tenés balance defensivo. La otra desventaja que te puede pasar es que tengas muy poca circulación de la pelota. Casi todas las soluciones de ataque se monopolizan en este jugador a través de lo que pueda generar él y le quita una participación más activa a otros jugadores que también pueden ser determinantes en el ataque. Eh, cl claramente, si no trabajás sobre ese uno contra uno, comprometer a los demás, si interpretás que son jugadores que tienen luz propia a la hora de atacar, como pasaba en la ñata, que no solamente era complicado marcar a Edu, sino que estaba Chichón Brizuela, Carnevale, nada, había jugadores de Lucas Ramírez, no sé, un montón de jugadores que tenían una técnica muy buena. Entonces Coco lo que buscaba era no solamente que trabajara Edus en esa situación, sino también hacer participar a los otros jugadores que también tenían características muy importantes y que podían aportar muchas cosas a la hora, sobre este posicionamiento. Bien, y bueno, la otra desventaja es que muchas veces muchos equipos lo que planteaban a nivel defensivo era buscar hacer marca personal a Edu Maldonado, o sea, anular al último y buscar trabajar situaciones de 3 contra 3 directamente en el partido con el otro jugador haciendo hombre a hombre a muerte con Edu. Vamos a ver algunos videos para cerrar esto. El tema de las pérdidas, bueno, esto ya vimos una situación de pérdida con el primer video, vamos a ver otra situación de pérdida, pero ya en coberturas. Bien, quiero ver si salteé, sí, salteé. Esperen que voy a buscar el segundo video. Último anulado, este tipo de situación, cuando te lo marcan hombre a hombre y juegan el 3 contra 3 los otros tres jugadores. Bien, yo lo puse como una desventaja, pero
puede ser también una ventaja, ¿no? Por los jugadores que tenía la ñata que no, que podían esa situación de 3 contra 3 sostenerla tranquilamente. Algunas soluciones que Coco fue bajándole a Edu, que se soltara en esa situación, que tratara de que en algún momento dentro de ese 3 para 3 buscar situaciones de correr al espacio por sorpresa, que era una cosa que al inicio muchos equipos no se esperaban de Edu, que jugaba un poquito más fijo, situaciones de entrada, ya sea, bueno, esta fue una situación de pase y de entrada, pero lo que me refiero es este tipo de situaciones, ¿no? Donde se estaba planteando el 3 contra 3, este jugador estaba más con referencia a Edu, y, y es que Edu se desprendiera en los momentos que él consideraba que había espacio para sorprender. ¿Ven? Bien. Y conexiones centrales sirvió. Esto es más que nada lo que mostré el primer video, el tema de que cuando si había, había conexiones entre alas o conexiones con el tercer hombre, ya sea para pivot también o para jugar un 3 para 3 ahí en la zona central a partir del pase. ¿eh? Podía ser que el pivot bajara al medio para este tipo de dualidades de paredes o situaciones de ala y ala a partir del pase y esa anulación que hacían sobre Edu para tratar de que no le llegara la pelota en esa zona. Adaptabilidades para intentar sumar un poquito más de juego a la hora de ese uno contra uno, hacerlo un poco más rico a nivel colectivo. Cruces en el uno contra uno con ala. ¿eh? Cortinas o pantallas para intentar generar dudas y sacar presión sobre la pelota y después ver si había situación para la finalización. Ya con Edu ahí trabajando cortina. O conectar y liberar un pase al pivo acá. Bueno, siguió avanzando en conducción y buscó la finalización. El tema de que el pivot salga a alinear y generar este tipo de figura, ya más que nada mutar un poco el sistema, pasar de un 1-3 a una situación de un poco de 4-0, con Edu pasando al espacio, ¿no? A ese espacio central que se generaba en la misma alineación. O el que estaba alineando, girarse y atacar la diagonal. Pero ya acá no sería tanto un 1-3, sino estaría un poco ahí sobre el 4-0. Sobre posiciones, sobre el uno contra uno en el centro y los otros dos jugadores caer uno en cada palo. Uno de los alas hace la sobreposición y después, bueno, la lectura ya para jugarse el uno contra uno, para la pisada atrás. Bien. Y sobrecargar una banda, ¿no? Buscar el uno contra uno en el centro y sobre todo liberar una de las bandas y en la otra sobrecargar para ver si en la continuidad
generar esta paralela corta o el uno contra uno o el pase salteado sobre esa alineación con el intermedio y con el que está alineando en el fondo. Bien, acá ya están los tres. La situación del primero del corte a una paralela. Acá lo mismo. Y acá sirvió más que nada para una defensa baja, digamos, que no pudo tras un córner ganar altura y tuvo que defender el uno contra uno muy bajo, pero el sacador liberó la banda, digamos, y se fue al lado opuesto. Bien. Actualmente la ñata es así, o sea, es una situación que ya de por sí la característica de ese jugador, como el Edu, como cualquier jugador que tenga muy buen uno contra uno, puede ser una situación y un recurso que lo puedas aprovechar para el desarrollo del ataque del 5 para 4, que es lo que hace la ñata actualmente. Bien, voy a mostrar ahí un pequeño scouting que es más o menos como dentro de todas las formas que intentan atacar ellos, una de las formas es esta, sobre el uno contra uno de Edu, que está claro que aprovecha eh, el tema del uno contra uno sobre pico defensivo para intentar generar ventajas para este tipo de situaciones de finalización, más que nada porque ese tipo de conducciones en el 5 para 4, lo que vos intentás hacer por lo general a nivel defensivo es un poco la persecución en la conducción, y esta persecución que vos haces hace que la defensa también busque girar con el jugador que intenta eh, ajustar ese uno contra uno en conducción, o sea, que este ala baje un poco más, que el cierre vaya acá y que este gane un poquito más y que la defensa vaya girando para un 2-2. El tema de los cruces por detrás de él, que también son soluciones que ven acá ya la defensa buscó acompañar. Este defendió acá el 1 para 2, digamos, con el que estaba ganando amplitud. Y esa situación de pisada, Nueva Estrella intentó defenderla con un pequeño salto, ya que era una pisada corta. Acá Platense igual, mantuvo el pico, el punta, fue con el mismo punta, con el ala, pero llegás un poco más tarde al ajuste y está claro que este tipo de situaciones en esta zona son peligrosas, porque si bien este jugador son pisadas que no tienen mucha velocidad, eh, en esa zona no llegás bien a ajustar el remate. Y situaciones de bloqueo, ¿no? Bloqueo ciego. eh, Acá con el mismo arquero que estaba en el fondo, propusieron el bloqueo y propusieron este jugador ampliando. Y el que había hecho el bloqueo, la continuidad para adentro para finalizar. El pase, me faltó ser un poco mejor el pase para esta pierna, para la pierna más alejada. Fue más que nada hacia la pierna más cercana al, al defensor. Y las otras situaciones son estas, ¿no? Las conducciones ya, en las que vos quizás no conducís para desbordar, pero sí para girar, con el achique de uno de los alas para atrás, ya sea para remate o para jugar, si hay saltos como acá, jugar ese 2 para 1 sobre el pico, con dos jugadores ahí que sean buenos en la lateralidad como Edu y en los remates también. Acá lo mismo, el achique del otro sobre el giro. Ven, acá ya Nueva Estrella buscó girar con este jugador, pero el remate no lo pudo ajustar y terminó en gol. Bien, posibles pautas ya un poco hablando de lo defensivo. Quizás lo más común o lo que más intentan hacer los entrenadores, aparte de lo que yo les mostré. La primera es la defensa de los alas en línea de pases, o mejor dicho, los otros tres defensores, mientras se gestiona el uno contra uno con pelota a la defensa, que los de atrás defiendan bien agresivo en línea de pase, por si hay una situación de desborde, esos de atrás defienden inferioridades
en línea de pase con su par directo que están dominando en línea de pase atrás, digamos. Generalmente hacia las bandas, porque el uno contra uno sale hacia las bandas y son los jugadores que tienen que defender esa inferioridad. Vamos a ver un análisis ya de Robinho, ese jugador que le había dicho que tiene características similares a Edu, en el Mundial que Argentina jugó con Rusia en el 2021. Bien, acá lo que pueden ver es, nada, Rusia propuso un posicionamiento raro, pero más que nada para liberar más espacio sobre las bandas y puso 3 jugadores en línea. Pero cuando sale el uno contra uno acá, ya todos estos están defendiendo, digamos, dominando línea de pase. Vamos a ver alguna acción que se vea, quiero ver cobertura más que nada, que se vea una defensa de inferioridad. Esta, ¿eh? Sí, acá se ve joya. Bien, acá hay un pase atrás, ya se genera esta situación y ya el de atrás es el que sale y defiende en línea de pase que está gorda. Defiende inferioridad. Bueno, después está claro que si ese pase no se corta y llega a la esquina, el que lo debería ajustar es el arquero, ¿no? Línea de pase, línea de pase. Bueno, y este no hizo falta línea de pase, está más en cobertura sobre la orientación que tiene el uno contra uno en el desborde. Bien, y la otra situación es quizás marcarlo un poco más en zona, buscando esta situación. Lo voy a mostrar acá. O sea, cuando se genera el uno contra uno, independientemente del posicionamiento rival o de este, meter esta situación con los alas, así, y que si hay desborde para esta situación, persecución, defender en línea de pase acá, y que el cierre siempre venga acá, a flotar acá con el ala contraria metido acá. O sea, defenderlo como si fuera una situación de 5 para 4, pero bajar la consigna de que este siempre no estire pierna y que haga persecución, que este trate de cerrar línea de pase y subir, y que este esté flotando acá, por la duda que este se meta acá y este actúe como cobertura para cortar el cierre. Más este dominando y dominando espacio en el eje para las posibles coberturas acá. Bien, vamos a ver esta situación que a mí se me presentó en el 2001, pero con otro chico que se llama Maximiliano Palacio, que jugaba en Modelo en el 2021. Y que también Villamodelo, con el entrenador Damián Allende, buscaba trabajar esta situación de 1-3 con este chico, que también era muy bueno en el uno contra uno y tenía facilidad para salir a cualquiera de los dos costados. Eh, Vamos a ver esta acción, no sé si termina en gol esta. A ver. Pero se puede ver bien esta situación, ¿no? El uno contra uno y la ventaja. ¿Y cómo lo busqué marcar yo? Con esta situación que le mostré anteriormente. Voy a buscar acá el video análisis. Agrandé más esto. Ahí. Bien. Bien, acá el mismo jugador, el posicionamiento ya, los dos alas, el cierre y la situación de uno contra uno. El cierre ya se olvida esa diagonal, flotando. Este defiende línea de pase y el ala opuesto ya está metido acá. El pase quiso ser para la ventaja atrás que él estaba corriendo y el cierre en flotación cortó y recuperó la pelota. Vamos a ver vamos a ver una, dos más y cerramos esta idea. Dividiendo los tres, ven la posición de los dos alas un poco más zonal, el ala ya actuando zonal, defendiendo línea de pase, el cierre también, flotando ahí en el medio para la cobertura. Bien. El tema de las tareas de entrenamiento, un poquito, vamos a ver esto.
Yo puse algunas tareas, más que nada, donde pueden trabajar situaciones de uno contra uno, eh, y pueden trabajar a este jugador o a todos los jugadores, o hacer, más que nada, adaptarlas también a situaciones de defensa, puede ser también. Bien. La primer ejercicio es bastante simple, son duelos individuales en donde se generan uno contra uno y a nivel, este jugador va a salir con una pelota, va a dar el pase al atacante y lo va a salir a defender. Y el objetivo del ejercicio es intentar hacer el gol con pelota en conducción a cualquiera de estos dos mini arcos que están, que son aproximadamente, pueden hacerlo de 3 metros, de 4 metros, sobre las esquinas. Si, obviamente acá hay un desborde, si el defensor recupera, se pone dos mini arcos así en las esquinas también, en donde si el defensor recupera, tiene que buscar lograr antes del repliegue o el reajuste del defensor el autopase gol en cualquiera de los dos. No hace falta que pase con pelota dominada. Simplemente el pase gol para cualquiera de las dos. O sea, es una tarea jugada, digamos. Hay posibilidad de intercambio de roles de ataque a defensa. Bien, esta es la animación. Vamos a ver el ejercicio grabado. Acá. Bien, uno contra uno. Los dos mini arcos acá. Y acá están los dos mini arcos. Yo trabajé en 2 20 por 20 con dos grupos, digamos. Y están todo el tiempo saliendo del área, pase, el ajuste y la postura. Acá sí logró pasar la pelota en conducción. Acá puse dos arqueros, nada, como para que trabajen con los pies también. Pueden buscar que los arqueros trabajen en este tipo de situaciones. No es lo más común, pero bueno, intentar que ellos también vivan diferentes situaciones en el juego con el pie también. La variante de esta tarea ya es hacer lo mismo, pero ya con arqueros. Con un arquero acá, y a nivel defensivo proponer lo mismo, que si recupera puede hacer el gol con autogol ahí, autopase gol en cualquiera de los dos. Bien, animación, vamos a ver el video directamente. Ah, y puse una variante con un apoyo también. Entonces es el uno contra uno más la situación del comodín en el fondo. Si hay desborde, el comodín solamente puede jugar en un tiempo en esa zona, rematar en un tiempo o descargar en un tiempo. Entonces, es el uno contra uno más la situación del comodín. El que tiene la pelota tiene que decidir qué hacer. Y el que está acá, jugar en dos tiempos. Perdón, en dos tiempos tenía que jugar. Vamos a ver otra vez, lo mismo. Siempre en diagonal y que este jugador encare o que busque el desborde hacia el eje para el remate. O ganar una espalda o la finta y ganar una espalda. Bueno, acá ya están en uno contra uno. A ver, la animación. No, hice una animación pero sin comodín. Está mal en esta animación. O sea, falta el comodín acá atrás. Bien, otro tipo de tarea es proponer situaciones ya con el saque del arquero y situaciones de uno contra uno en espacios reducidos, en donde el ataque y la defensa no puedan invadir con pelota esta zona. Ya sea este jugador sacar situaciones de remate sobre reajuste sin pasar esta zona y el defensor lo mismo. Si recupera, finalizar antes de que esta zona. Bien, esta sería una variante, esta tarea no está grabada. Otro tipo de tarea es buscar algunas situaciones similares a la del 1-3. La de ahora, voy a ver la regla un poquito. Se tiene que finalizar antes del tercer pase
si no se pierde la posesión. Si la defensa recupera, tiene 3 pases para finalizar también la jugada, si no se reinicia de cero. Con ese equipo que recuperó la pelota volviendo a salir del ataque, o sea, no pierde la posesión a pesar de que la recuperó y no finalizó en 3 pases, o pueden hacer al revés, que pierda la posesión, eso lo manejan ustedes. Los defensores en cobertura deben defender dentro del espacio que está delimitado en la zona, o sea, esta zona, y siempre se repone desde el arco. Entonces se genera este tipo de situación, el que defiende el duelo, los dos que están atrás en línea de pase, digamos, y los dos del fondo se pueden mover por detrás o pueden pisar acá para tratar de dar amplitud y separar la posición de este jugador. Bien, con todas esas reglas, o sea, a partir de acá va a haber un pase o 2 pases, 3 pases para finalizar. Bien, justo se cortó ahí el archivo. Esta tarea que le mostré, la última, tampoco está grabada. Es una tarea que nada, yo realmente no trabajo este posicionamiento, solamente puse algunas tareas ahí como para que tengan referencia sobre este tipo de posicionamiento, este tipo de situaciones para trabajar. Bien, esta es la que habíamos visto anteriormente. Bien, variante de esa última tarea es, en vez de poner los alas, poner cierre pivot. Bien, y que el pivot haga lo mismo. Puede jugar por delante o puede jugar en diagonal por detrás cada vez que se genere ese 1 contra 1 y cambie de ritmo para una banda. Bien, y las mismas reglas. Otra variante de esta tarea es para el tema de cuando te anulan después del pase a la banda. O sea, cuando se generaba esto que yo les mostré en los videos, delimitar esta zona acá en sexta falta y a partir del pase este jugador queda acá y acá se genera el 3 contra 3. Si el equipo azul recupera, se rompe la regla de estos dos y se juega un 4 para 4 en toda la cancha, hasta que se va la pelota. Bien. Y si logran estos 3 finalizar o hay una reposición desde el lateral para el mismo equipo, se reinicia desde el cierre con la situación de pase a una banda y situación de 3 contra 3 acá. Buscar en este tipo de situaciones lo que trabajaba Coco con este jugador, que era buscar las entrelíneas, buscar, no sé, las paredes o el salteo para situaciones de aclarado en banda sobre la otra banda, por ejemplo, no sé. Pueden buscar varias cosas ahí. Eh, Posibles variantes, buscar esta situación a partir de una situación, digamos, un juego real condicionado y adaptado, en donde propones el pase por digamos, el pasaje de pase, el cierre y el giro al lado contrario, y la situación de dualidad entre alas y alas. Condicionado siempre el 2 contra 2 en la zona central, el 1 contra 1 en la zona de finalización, y que a partir del pase marca fuerte este jugador. Pero este jugador puede decir en cualquier momento atacar este espacio que era lo que hacía Edu. O lo pueden condicionar y que después del pase que se vivencie esta jugada y que se recupera la defensa, lo que le dije anteriormente. Recupera la defensa, se rompe la regla de estos dos y se juega 4 para 4 en toda la cancha hasta que se va la pelota. Bien. Variante 2, estructura de 4 contra 4, zona media, dualidades entre armador y 1 contra 1 en el eje. O lo que le mostré que pasaba mucho el pase y a partir, o sea, lo pueden hacer de zona media o lo pueden hacer un poco más hundido a la defensa. Cualquiera de las dos alturas pega bastante bien este ejercicio. Juego adaptado porque acá todas las reposiciones son siempre de la zona media, sea córner, lateral o salida del arco, siempre reponés de zona media y siempre reponés con la situación del pase al cierre, digamos, y buscar el cruce por detrás, con este jugador ampliando o viniendo acá, como hacía Coco, que a veces cambiaban y metían como una alineación acá en este sector o liberaban espacio para este jugador que hacía así y la lectura, la toma de decisión de Edu, o jugar sobre esta situación acá.
pero libre. A partir de ese lateral y a partir de ese movimiento de cruce o sobreposición, va a depender mucho de cómo quede acá el jugador, ¿no? Yo puse cruce porque capaz que están los dos en la misma línea. Si el uno contra uno está más adelantado y el pase sale más acá, esta situación así de pase, este movimiento más es en profundidad, es más similar a una sobreposición esto, sobre el uno contra uno. Por eso cambia ahí el tema de si es en la misma línea o es en profundidad. Ahí cambia un poco el tema de la terminología entre cruce y sobreposición. Bien, y estructura 3, ¿qué hice acá? Esto es lo mismo, pero acá o sea, el giro de pase acá y al lado contrario, y en simultáneo el pivot venir al bloqueo ciego. Bien, para trabajar un bloqueo sobre las bandas, o si quieren, al cierre y el bloqueo ciego sobre el cierre, digamos, y mantener los dos alas en la amplitud, eso ahí van variando. Y algunas tareas, digamos, para lo que te puede pasar si tenés alguna situación de pérdida. Está claro que el cierre, si la pierde ahí, no tenés balance, o sea, que es un uno contra el arquero, contra la persecución desde atrás. Pero hay muchas veces que el uno contra uno sale hacia la banda y se quiere filtrar el pase, te lo cortan el pase y ese jugador que quiso filtrar el pase vivencia una situación que tiene que defender una inferioridad, que puede ser un 3 para uno, un 2 para uno, depende de cómo se genere esa pérdida y cómo quede el equipo rival parado. Ahí, este tipo de tareas, vos lo que tratás de trabajar es el tema del repliegue y que busquen en lo posible temporizar con el arquero. Pero también se puede dar que ataques esa inferioridad. Eh, no sé, ahí hay algunos entrenadores que atacan esas situaciones y hay otros que prefieren que achicar distancias con el arquero hacia atrás mientras el equipo trata de recuperar y reorganizar la defensa en el repliegue. Bien, la primera tarea es una situación bien sencilla de transición que propongo, digamos, en oleada, una práctica de juego porque no hay intercambio de rol, en donde siempre se juega un pase de un asistente. Si el pase va a las bandas, tomar el eje y el del centro hacer un corte por delante o por detrás y el 3 para uno. Bien, en donde a ese defensor le tratás de enseñar que vaya bien atrás y si el pase sale a las bandas, el procedimiento, ¿no? Que siempre domina el de adelante, el pasador, y domine los segundos palos y que el arquero vaya al ajuste sobre el área. Cada vez que hay una finalización, el último que toca la pelota es el que queda defendiendo. Siempre. Aunque haya gol, queda defendiendo. Y todo el tiempo se generan situaciones de 3 contra 1, en donde siempre queda defendiendo el último que la toca. Vamos a ver la grabada acá. Creo que es una tarea muy sencilla de transición. Si es primera división, son situaciones de entrada en calor, eh, de activaciones para tareas, digamos, principales que vos hagas. Si la pelota está en el eje, está claro que es mucho más fácil de defender. Bien. Y bueno, ahora este tipo de transición es un poco más dinámica. Son dos momentos de juego. El primero es un atacante que va conduciendo para generar el 3 contra 1. Y hay dos atacantes, uno con pelota sobre cada banda, para que voy a mostrar la animación, así se me termina de entender. El primer momento es generar el 3 para 1. El pase, el que da el pase repliega y defiende el 2 para 1 que se genera en simultáneo a partir de ese pase. Entonces acá lo que hay es sincronización para que vaya el arquero, sincronización para el que estaba defendiendo al pasador, maneje el ajuste en el segundo palo. Y obviamente acá se genera el 2 para 1, pero esta situación ni bien termina, por más que el equipo defensor recupere la pelota, se termina y tiene que replegar, tiene que terminar y tratar de jugar esta situación. Que si queda viva esta situación, ahí es un 3 para 3 en continuidad, un 3 para 2. Si termina la jugada como acá, yo le puse una pelota más en juego.
O sea, si ese 2-1 con el repliegue de todo el malón termina en gol o afuera, desde el medio poner la pelota en juego para el equipo que replegó. Puede ser para estos dos primero, para el del medio. Está claro que si generás acá, generás una ventaja de 2-1, o 1 contra el arquero con repliegue, o 1-1 a campo abierto. Puede haber varias cosas ahí. Y ahí sí, cuando termina esto, se reinicia de cero con la secuencia inicial. Bien, voy a mostrarla acá, la tarea grabada, y ya con esto terminamos la clase. Bien, 1 contra el arquero, no se vio el inicio bien, pero ahora voy a mostrar otra. Bien, ahí terminó, sale la segunda pelota. La defensa replegó, reorganizó, aún así con el reajuste de la defensa no pudimos evitar. Acá están en conducción. Bien, 3-1, pase, se gira, va a defender el 2-1. Este tipo de 2-1 tenés que girar bastante la cabeza y tenés que tratar de ir subiendo también y defender esa línea de pase mientras la vas ajustando. Ahí entró el pase, con todo el repliegue, terminó con el arquero tapando y la pelota va para arriba. Desde el medio se juega la pelota para estos dos que estaban replegando. Y acá se genera, es un 2-1, pero ya una persecución de atrás que lo estén comiendo los talones. Ahí la defensa reajustó y ahí hay continuidad. O sea, acá ya se reorganizó la defensa y esto es un 3-3. Ya, hasta que se va. O termina la jugada. Terminó ahí la jugada, se reinicia de cero con la secuencia inicial. Acá nos sacaron ventajas, 3-3. Bien, bueno, voy a salir acá de la presentación. Bien, nos vemos la semana que viene, así terminamos de ver lo que nos quedaba pendiente de la última clase, que era el tema de esas cortinas que había en el 4-0, las que le decían el arco, que las cortinas hacia arriba de Cassiano Klein, un entrenador brasilero, ahora está en el Benfica, y vamos a ver tareas de entrenamiento ahí que la vamos a ver, digamos, intercambiando ahí opiniones sobre el sistema 4-0. Mando un gran saludo a todos y todas y que tengan una buena semana. Gracias.